Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí en nuestro debate de lectura mensual y bueno, vamos a comenzar con El Caballero de la Armadura Oxidada, capítulos uno y 2. Eh, en los capítulos uno y 2 vamos a comenzar, pidan la palabra y yo les voy abriendo aquí para que puedan. ¿Quién quiere comenzar? Aló. Ajá, Sí, ajá, perfecto. Vamos a abrirle aquí a Mariel. listo. Ujú, te escuchamos. Tengo el derecho y palabra. Y, capítulo uno y 2 de este caballero se refiere valga la redundancia, a un caballero que se enfocaba mayormente toda su vida en ir a rescatar a las personas, en matar los dragones e ir a las batallas. O sea, me refiero a rescatar a las princesas, a las doncellas. Él se enfocaba era en esa actividad y en cuidar mucho su armadura. Considero que esa armadura tiene que ver con el orgullo de uno, de la persona, pues. Eh, Muchas veces todas esas manifestaciones del ego, cómo se fortalecen y la persona se entretiene allí y pierde el verdadero propósito de su existencia. Eso fue lo que para mí, así en resumen, pude captar de esa lectura. ¿Aló? Excelente, Mariel. Excelente. Fantástico. En efecto, recordamos aquí el capítulo uno se llama El dilema del caballero, que ahí se presenta todo el dilema que él tiene, y el capítulo 2 se llama En los bosques de Merlín, que ya es el encuentro que él tiene en los bosques de Merlín. Interesante porque Mariel decía que la armadura, ella la veía que es el ego. Alguien más. Quiero escuchar a los demás. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué les impactó de esta parte? ¿Con qué la asocian? ¿Qué otro significado sienten que tiene la metáfora? Ajá. Elis, Karina, Mariel, Jennifer. Yo estoy tratando de levantar la mano, pero es que yo normalmente en el Zoom estoy, es como yo dando la charla y no yo asistiendo a la charla, entonces no consigo el botón de levantar la mano. Ok, Y te tengo escuchamos. rato buscando el Un botón. corazoncito, Jennifer, el corazoncito de reacciones. Allí está Ah, el momento. ok, ok. Y decía que y sí, de verdad tengo rato tratando de encontrarlo. Fíjate, a mí me llamó, ya yo me había leído este libro hacía muchos años, por lo menos 10 12 años que me lo había leído, o más. Y fue interesante porque este segundo inicio de la lectura, a mí me pareció, o sea, vi otras cosas, ¿no? Me imagino que tiene que ver con el tema de las cosas que uno va viviendo y aprendiendo, y que eso va de alguna forma impregnando la forma en la que uno puede interpretar las cosas, ¿no? La vivencia. Me parece muy interesante porque el libro o estos primeros dos capítulos, primero por supuesto presenta al caballero, presenta cuál es el problema que él tiene, que se acostumbra tanto a vivir con su armadura y a tener la armadura puesta, no se la quita y entonces pasa que llega un momento en que no lo deja moverse. No puede quitársela ahora y eso le genera una crisis porque le genera, si bien hacia el lado, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de su, él rescata princesas, lucha contra dragones y quizás gracias a esa armadura, pues es el caballero y es el que está, además el símbolo, ¿no? La iconografía, el símbolo del caballero como tal. Pero es algo así como lo que nosotros decimos luz para la calle, oscuridad para la casa.
más o menos para mí sería como pensar en esa primera parte y cómo se le presenta el problema, que entonces por estarse preocupando para las cosas que están hacia lo externo, ¿verdad? No se preocupa en lo que está hacia lo interno, entendiendo además lo externo no solamente con el hecho de las otras personas y lo interno como la gente que lo rodea, sino si uno se lo trae hacia uno mismo, pues igual uno se preocupa más por apariencia física y cosas que por trabajarse a uno por dentro. Podría pasar también, ¿no? Y bueno, él entra en problemas, empieza la crisis. eh, la armadura está oxidada y no se la puede quitar. Causa un problema en su vida personal, su esposa, su hijo. Empieza a eso, a preocuparse tanto por lo de afuera que hacia adentro no, hacia su núcleo principal, pues descuida todo lo que tiene que ver con su casa, ¿no? Este, de alguna forma él dice, bueno, necesito dar un cambio. Y entonces empieza a buscar el capítulo 2 que dice buscar ese camino hacia cómo liberarse, ¿no? Se va al sendero de Merlín. Empieza a buscar ayuda. Este, y entonces empieza el descubrimiento de que se trata de que su problema es más en la cabeza que en la armadura como tal. Y empieza a lo que nosotros en comunicación y en cine llamamos el viaje del héroe, que me llamó muchísimo la atención, porque al final del día hay muchas cosas en temas de la literatura y de la creación, o sea, de historias que conecten. Cada quien se lo va a traer siempre hacia su profesión y sus cosas. Lo mío es contar historias hechas cuentos. Y el viaje del héroe es una herramienta que uno utiliza muchísimo, una herramienta que funciona para conectar con el público, sobre todo la publicidad. Tienes a un héroe, a una persona que inicia un viaje con ciertos artefactos y artilugios que lo ayudan a resolver los conflictos. Siempre tiene alguien que se le opone, las objeciones que nos encontramos. Y después al final el artefacto o las cosas. Bueno, estoy hablando de publicidad, ¿ok? El artefacto para nosotros el producto, este, es el que ayuda a resolver el problema y bueno, y resuelve, ¿no? Pero el viaje que le propone Merlín, es ir por el sendero de la verdad, un camino donde él va a tener que transitar temas de adaptación, de aceptación, de desde el corazón y desde la mente intentar cambiar y crecer. ¿Ah? Este, pero es eso, y la necesidad, yo diría que la síntesis sería la necesidad de crear un viaje interior, mirar primero hacia adentro para salir ¿cómo se diría? De las, de esas cárceles, de esas prisiones que nosotros mismos nos imponemos, nos creamos y no nos damos cuenta de que son nuestras creencias y nuestros prejuicios los que a veces nos mantienen a nosotros como amarrados, ¿no? Ya, esa era toda mi intervención. Fantástico, Jennifer, muchas gracias. Entonces, Jennifer cita la armadura, la metáfora de la armadura como creencias limitantes, prejuicios, esas formas de pensar, esos paradigmas que no nos ayudan. Me encantó también que mencionara a Joseph Campbell, porque ciertamente es algo que está muy presente en nuestra vida diaria y en todo proceso de transformación, si vamos de un punto A a un punto B, hay una transformación. Aquí, Karina, eso, abre tu micrófono, te escuchamos, Cari. Hola, mira, bueno, me uno un poco a lo que ya han dicho, ¿verdad?
ciertamente al inicio se presenta todo lo que es, quién es este personaje y su entorno, ¿no? Su familia. Y qué interesante cómo por el propio desconocimiento de la familia, o sea, la esposa que ya no lo reconoce, el hijo que ya no, él emprende este camino, ¿no? Porque bueno, él quiere quitarse la armadura, o sea, porque él no quiere perder a su familia, pero no lo logra. Y entonces comienza a buscar la manera de quitarse esta armadura, ¿no? Y ahí viene el tema del bosque, ¿no? Una vez que llega y bueno, comienza la búsqueda de Merlín y el diálogo con Merlín y todo lo que él le va planteando, va descubriendo poco a poco cosas de sí mismo que quizás antes no se daba cuenta. Y a mí me llamó mucho la atención, hubo un momento donde decía que lloró, algo así, y un pedazo de la armadura se abrió por el óxido, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, porque después en la narración él comenzó a hablar con animales, no sé si me estoy adelantando, pero bueno, parte de lo que leí, este, y decía, claro, es que estabas tan encerrado en la armadura que no habías perdido la sensibilidad, la conexión con los demás. Entonces, eso a veces creo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Nos encerramos tanto en nuestro molde que para nosotros es perfecto y todo está bien, que perdemos el contacto con el otro. Yo creo que eso es un elemento que me llamaba mucho la atención porque él no se daba cuenta de lo que sucedía en su alrededor. O sea, una vez que el traje se amoldó tanto a él y quedó tan cerrado que no lo podía ni abrir, había muchas cosas que se perdía porque no escuchaba bien, porque no veía bien, inclusive el tema de la comida que no podía comer, ¿no? Y necesitaba ser triturada, o sea, por eso la esposa se cansó, dijo, ya no aguanto más. Creo que interesante este tema del contacto con el otro, la sensibilidad con el otro, que sin duda, o sea, nosotros somos seres sociales y no podemos estar aislados, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención y me quedó resonando, ¿no? Eso de cómo en la medida en que te redescubres, pues vas soltando tu pedazo de armadura y vas reconectándote con los demás. Hermoso, gracias, Cari. Me encanta, me encanta esa reflexión, porque además él pensaba, él lo hacía todo porque él pensaba que era bueno, bueno, generoso y amoroso, salvando damisela. Y lo otro curioso es que la salvaba, aunque las damiselas no quisieran ser salvadas. Entonces tenía lo que llamamos a nivel terapéutico el síndrome del salvador. Salvo a alguien no porque el otro necesite ayuda, sino porque yo necesito sentirme útil. Y por eso Merlín le dice luego, bueno, le plantea dos cosas. Una, ¿será que realmente eres bueno, generoso y amoroso? Porque si realmente lo eres, no necesitas demostrarlo. Y le hace, lo lleva a cuestionarse. Y lo otro que le dice Bolsa Alegre es que todos tenemos una armadura. Ahora por aquí está levantando la mano Scarlett, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos, Ok, perfecto. ok. Bueno, buenas noches. Bueno, todo lo que dicen, bueno, de verdad que concuerda con todo lo que leímos, pues, estos dos primeros capítulos. Pero yo me fui un poquito más adentro. Me coloqué como que si yo era el caballero de la armadura. Me coloqué en ese papel. Primero, bueno, yo pienso que no sabemos que tenemos un problema hasta que nos hacen ver que hay un problema. A veces sentimos que lo estamos haciendo bien,
Y lo estamos haciendo tan bien que no nos percatamos que no sabemos, no nos importa la opinión de otras personas. Y eso, por ejemplo, lo tomo yo hacia la vida personal de uno, nuestra casa. Ok, como madre, por decir algo. A veces como tenemos más edad y hemos vivido más, sentimos que lo estamos haciendo bien, pues, porque así nos enseñaron y así nos acostumbramos y así hemos llevado la vida. Hasta que, bueno, nos damos cuenta de que comienzan los problemas en familia y no detectamos que somos nosotros los primeros causantes del problema, porque nosotros no, nos colocamos como esa coraza de que somos los grandes, somos lo que hemos vivido, somos lo que sabemos. En este caso, él estaba claro que era lo que él sabía hacer y se sentía orgulloso de lo que es. Y como dijo Teo y como dice el libro, pues de que rescataba a personas que no querían ser rescatadas. Muchas veces nosotros, y lo digo por mí misma, tantas veces que he querido que todos se sientan bien, sin importar si se sienten o no se sienten bien, en ayudar si necesitan o no necesitan la ayuda. ¿Okay? Yo lo llevé más hacia la vida personal mía, pues yo lo interpreté para mí, lo busqué como un libro de cabeza. Bueno, y el dilema del caballero, que es la primera parte, es el dilema cuando nosotros tenemos que comenzarnos a quitar todas esas creencias y esas limitantes que no nos permiten ver un poquito más allá de de lo que hemos vivido o de lo que nos han enseñado. Nos hemos quedado con lo que se ha considerado que es lo bueno. ¿Ok? Y bueno, en la segunda parte yo comienza como el comenzar a quitarnos, a comenzar a deslastrar, pues a quitarnos todo ese peso, comenzar a conocernos, comenzar a como buscar la ayuda, es buscar esa ayuda a la orientación, qué no estoy haciendo bien y qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo bien. Y eso, bueno, para poder llegar a eso tenemos que comenzar el camino, pues un camino de búsqueda. Y bueno, llega el momento en que cada uno de esos detalles, de esas partes por donde tuvo que pasar, es correcto. Comienza la parte del autodescubrimiento. A mí me llamó por aquí, yo anoté que la fuente, conexión con la fuente. ¿Cuántas veces hemos estado perdidos de esta conexión? Y sentimos que estamos conectados, pero realmente no estamos, no nos hemos conectado o nos desviamos de esa conexión. Interesante las personas que tiene a su alrededor. Una ardillita, una simple ardillita, que puede ser, por decirte, no sé, una persona pequeña que está alrededor de nosotros, que siempre está ahí, y no valoramos, por ejemplo, el esfuerzo que puede hacer por nosotros mismos, lo que puede hacer. Igual que, bueno, cómo podemos, a veces hasta criticamos, no, decir, no es capaz de hacer eso, juzgamos, perdón, juzgamos antes de ver la acción de lo que puede hacer la otra persona. Pienso que estamos en una fase ahorita con este libro, en este segundo capítulo, de comenzar a quitarnos toda esa atadura y comenzarnos a colocar el traje de sensibilidad, de humildad, de jardinero, de qué realmente estamos cultivando, qué realmente vamos a cultivar. Es como la etapa del conocimiento, porque lo veo así, como un jardín donde hay muchas plantas y a veces las topamos, las quitamos sin saber qué significado tiene cada uno de ellos en la vida de hoy. Bueno, me disculpa, me alargué, pero bueno, yo noté ciertas cositas que para mí eran la parte del sendero por donde él, si se regresaba por el mismo sendero, era ser deshonesto, avaricioso, de odio, celos, miedo, ignorancia. Y a veces nosotros caemos en una de estas por ignorar, por no tener conocimiento, pensamos que lo estamos haciendo bien y creemos que nos lo estamos comiendo. Para mí particularmente, es un libro de reflexión, un libro de, como de almohada, pues, de consultar en qué momento creemos que
que nos estamos perdiendo. Hermoso, gracias, Scarlett. Y fíjate que ese es conectar con ese camino del autodescubrimiento, de buscar y ver realmente quiénes somos. Aquí hay varios comentarios, vamos a leer un poquito. Dice Ellis, yo observé eso, el caballero se centró tanto en sus deseos de servir que dejó de lado a su familia. Claridad de la calle, oscuridad de la casa, como decía Jennifer, pero él lo hacía no porque tuviera un deseo real de servir, sino o de ayudar a los otros, porque en realidad él estaba desconectado de las demás personas y estaba desconectado de las demás personas porque también estaba desconectado de sí mismo. Ujú. No sabía quién era él. Tenía miedo, como dijo Merlín, porque nosotros nos ponemos armadura, llevándolo a nuestra vida diaria, como dice Scarlett, porque tenemos miedos y entonces comenzamos a hacer cosas sin pensarlo mucho, por muchas veces por llenar las expectativas que tienen otros, la expectativa que tiene la sociedad, en el caso de él, pero a veces también no vivimos la vida que nosotros queremos vivir, sino la vida que los otros quieren. A veces es la misma familia, ¿ah? Y no puede haber sido también, que no es el caso del libro, pero a veces también se da que nos ponemos la armadura que nuestra familia quiere para vivir de acuerdo a las expectativas que quieren los demás y igual estoy desconectado de mí, igual. Estar pendiente del qué dirán y vivir para terceros, dice Mariel, y luego en el capítulo 2 comienza la transformación interna, excelente. Perdió su familia y después quiso recuperarla, dice Ellis. De hecho, la pérdida de la familia es como lo que yo llamo la paloterapia. O sea, él creía que lo estaba Sí. haciendo bien y la manera que buscó la vida es decirle, mira, no es por ahí la cosa fue ese despertar que tuvo su esposa de decir hasta aquí. Paloterapia con el caballero. Entra Pero Merlín y busca, dice Ellis, de hacerle entender su error de forma directa, donde él va entendiendo sus errores lentamente. Excelente, Ellis. Queremos escucharte. Abre tu micrófono. ¿Te animas? Vamos a ver, te voy a mandar aquí la solicitud para que reactives el audio. Voy a tratar de abrirte el micrófono desde aquí, Elis, por si acaso. Eh, no, no sale. Bueno, seguimos por aquí leyendo los comentarios mientras Elis ve si se decide abrir el micrófono. Queremos escucharte. Dice Mariel, excelente, Karina. Ese traje también representa las creencias, los juicios y los prejuicios. Excelente. Qué bien, Scarlett. Felicitan por aquí a Scarlett. Otra reflexión es que cada persona crea su realidad, lo acepte o no, ciertamente. Dedicar tiempo al autodescubrimiento. Por aquí dicen también que está, Elis dice que está de acuerdo con Scarlett. Excelente los análisis de las compañeras, muchas gracias. Ah, Elis nos dice que no puede hablar porque está difónica. Ok, perfecto, no te preocupes, mi Elis. Gracias por los comentarios. Ahí, estos capítulos dan para muchísimas cosas. Ciertamente, por ejemplo, llevándolo a los planos de cada quien, a las realidades de cada quien, como decía también Scarlett, desde el árbol de la vida, pues tenemos una desconexión en el árbol de la vida. A veces, desde pequeño, ¿por qué nos ponemos armaduras o las famosas máscaras? Que a veces también podría ser entendido como sistemas de defensa porque no es algo que hacemos conscientemente, es inconsciente. A veces ni siquiera nos damos cuenta, creemos que estamos haciendo las cosas bien, como mencionaban,
y simplemente no, luego nos damos cuenta que no era por ahí la cosa, porque como bien decía Karina, estamos desconectados del otro. Pero si no nos conectamos con nosotros mismos, si nosotros mismos no sabemos quiénes somos, porque bien a lo mejor desde pequeños no desarrollamos nuestra autoestima lo suficientemente bien por el ambiente en el cual nos desarrollamos, porque a lo mejor papá o mamá no estaban presentes, o de repente estaban presentes pero estaban ocupados, o a lo mejor al niño le hicieron bullying en la escuela y ese niño hoy en día es un adulto y entonces no confía en las demás personas, no siente que tiene una autoestima sana, entonces por eso a veces nos ponemos esas armaduras, esas corazas, esas máscaras que nos llevan a mostrar que en el árbol de la vida se llama Yesod, la esfera en la que es tus roles sociales, cómo te muestras ante los demás. Pero ciertamente ahí es donde surge el ego también, como decía Mariela al principio, que el ego es necesario, por supuesto, es necesario para operar en nuestra vida real, pero es importante conectar y redescubrir quiénes somos realmente, conectados con nosotros, con nuestra esencia, porque muchas veces hemos sido condicionados por la sociedad o por la familia a ser de determinada manera o a cumplir las expectativas y ni siquiera nos hemos detenido a pensar quiénes somos nosotros o qué queremos. ¿O qué es lo realmente importante para nosotros por cumplir las expectativas de afuera? Aquí está Elizabeth, que no tiene luz, pero ella nos está mandando su opinión por aquí, por el WhatsApp, y dice, entendí que hay personas que ponen a los demás antes que a ellos mismos, que no se priorizan. Ese caballero tenía muchos techos mentales, se creía saberlo todo, era sabio en su propia opinión, dice Elizabeth. Me encanta. Ciertamente, el caballero era egocéntrico. Él no veía a los demás. Estaba desconectado. Cuéntenme ahora que ya hemos comentado bastante el capítulo uno. ¿Hay alguien que tenga algo más que comentar del capítulo 2 de ese encuentro con el mago Merlín? Por ahí decía Scarlett, mira, que Merlín le hizo reflexionar sobre que estamos desconectados de la fuente infinita, que estamos desconectados de esa divinidad, esa energía, esa fuente, cualquiera que sea el nombre que le demos en todas las corrientes espirituales o religiosas. Mariel dice, el caballero era como narcisista, ciertamente tenía unos rasgos que sin duda estarían conectados con el narcisismo. Ajá, escucho si alguien más tiene algo más que aportar de ese encuentro con el mago Merlín. Ajá, Mariel. Bueno, en relación al encuentro con Merlín, tiene que ver con ese aspecto no tangible. No es el dinero, ni es el empleo, tampoco es la conexión con la sociedad, sino con su propia esencia, con lo interno, con la energía divina que vive en nosotros. También me llamó la atención cómo hacen el dibujo, ya lo había mencionado Scarlett, sin embargo es importante e interesante que cada uno de nosotros exteriorice lo que te dice la lectura. Cuando habla del camino ancho, por donde es muy fácil, o sea, no regreses por donde viniste, le dice Merlín, porque entonces es como si no hubieses hecho nada, es como estar muerto en vida. Tienes que irte por este otro camino. Cuando el caballero vio aquel camino escarpado, angosto, y cómo voy a caminar yo con esta armadura por ese caminito. Y de paso me acompañó una ardilla y una paloma. O sea, él de verdad que no le pareció como que eran las compañías idóneas. Tiene que ver con nuestra conciencia, esos dos seres que estaban allí. Uno podría verse pequeño, y es como esa vocecita que está dentro de uno que le dice, la intuición, ¿no? Que es suave y te dice, y se mueve, y no trata como de presionarte.
¿Qué otra cosa me llama la atención es que, qué representaría en ese caso Merlín? ¿Cuál es la, cómo se, ese tiene un nombre, eh, arquetipo? ¿Qué arquetipo sería Merlín en ese caso? Una pregunta. Para mí la salud. Para Ok, quien la quiera responder. ok, perfecto. Aquí Mariel planteó una pregunta, habla del el arquetipo. Ah, aquí está Jennifer que levantó la mano. Te escuchamos, Jennifer. Micrófono. Ajá, fíjate. Bueno, yo para responderle a Mariel, justo estaba trabajando el tema de los arquetipos hoy en clase. Entonces, me parece interesante porque yo hago una similitud de los arquetipos con, de los arquetipos tradicionales que uno trabaja, cuando construye personajes y los arquetipos, en publicidad y después me lo traigo al tema criollo, ¿no? Al tema venezolano. Y entonces tengo uno, de hecho tengo una arquetipación muy chévere de los arquetipos del venezolano. Yo pensaría, Mariel, que ese no era lo que iba a comentar, pero aquí pensando en eso, yo pienso en Merlín como el sabio, no como el mago. Me parece más que responde al sabio, y le hago la similitud del abuelo o de la abuela, que uno tiene acá en la casa. Cuando tú sabes algo, o sea, cuando tú no comprendes o cuando tú necesitas que alguien te dé un diagnóstico de lo que está pasando, uno siempre recurre al sabio, al que uno reconoce como el sabio dentro de la familia, ¿no? Más que al mago, más que al que te va a dar la respuesta mágica de resolver el problema, ¿no? Y lo pienso entonces como yo lo diría, yo tengo un arquetipo que con el que trabajo mucho aquí, que es el de la matrona a lo venezolano, ¿no? Que yo diría a eso, al centro, claro, no coincide tanto con Merlín el de la matrona, porque la matrona es más la persona, en el que hacia el que se encarga, pues, de reunir, y en última instancia girar las instrucciones para resolver los problemas cuando tú ves que llama la que asume el control para resolver los problemas, ¿no? Pero sí, sí me quedaría con el tema del sabio. Yo diría, de todas maneras, ahí Teo Rossi tiene más experiencia, o sea, más al respecto. Yo lo que quería traer, antes de meterme con esto del arquetipo, ¿no? Era algo que me llama mucho la atención, de las cosas que Merlín le hace reflexionar, ¿no? El hecho de que el caballero ya no sabe quién es sin la armadura y lo hace entrar en conciencia de que tiene la armadura tan pegada al cuerpo que él ya no sabe quién es sin ella. Entonces, algo así como que si le quitan, es el desconocimiento del yo, es la pérdida del yo dentro del ego, dentro de la apariencia, de lo que va a mostrar hacia afuera, no por un tema de, como decía Teo, del servicio, porque él no sale a luchar por un tema de que le guste servir, sino que sale a luchar por un tema de ego, de que esto es lo que hace un caballero, es lo que, y de alimentar ese ego, que al final cuando él trata de quitarse la armadura, ok, pero imagínate tú, ¿quién soy? O sea, si yo trasciendo, si realmente yo soy alguien sin la armadura. ¿Quién soy sin ella? Porque a veces, y me lo traigo al tema personal, ¿no? ¿Quién soy yo sin lo que sé hacer bien? Cuando yo le pregunto, hey, y uno se lo pregunta a uno mismo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Yo soy lo que hago o yo soy quien soy? ¿Eh? O realmente lo que hago es quien yo soy. O sea, es complejo porque a veces se nos olvida, que más allá de eso que hacemos o de esos estereotipos o de esos arquetipos, este, que nos imponemos a veces, o esos personajes que asumimos para sobrellevar la vida en general, si realmente somos el personaje o no. Sería la reflexión que yo traería, pues mi reflexión personal. ¿Quién soy yo además de lo que hago, ¿no? ¿Quién soy yo además de
esa posición de poder en la que puedes estar en un momento o en otro. Te sales de ahí, te quitan de ahí y entonces ¿quién eres? ¿No? Y me hace pensar un poco en esa pregunta que le hacían a Sofía en el mundo de Sofía, un libro que además les recomiendo que lean, una novela bellísima, que habla sobre los pasea por la literatura, perdón, por la filosofía occidental, pero de una forma tan novelada, tan bonita. De hecho, hay una película muy cool, que arranca con una pregunta, ¿no? Ella recibe un papelito, una cartica donde le preguntan y lo único que dice el papelito es ¿quién eres? Y qué pregunta tan difícil, porque uno dice ¿quién soy? Y entonces tú dices, bueno, yo soy profesora, yo soy productor, yo soy empresario, pero ¿quién eres? Eso es lo que haces o lo que haces para vivir. Pero en realidad ¿quién eres, no? Sería algo tan que digo que quería llamar de cara a lo que habíamos leído, pues. Wow, excelente. Gracias, Jennifer. Me encanta esa. Ciertamente, yo también veo a Marlene como el arquetipo del sabio. Me encanta. Y me imagino que por eso lo asociabas con el arquetipo de la matrona venezolana, porque ciertamente la matrona venezolana tiene un elemento de sabiduría, que de hecho lo llamamos la sabiduría popular. Me encanta eso. Y tú decías también, Jennifer, el caballero ya no sabe quién es sin la armadura. Entonces ahí va la pregunta existencial y maravillosa. Entonces, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy lo que hago? ¿Somos el personaje o no? De hecho, ese tema del personaje, ahí hay muchas cosas interesantes. Normalmente cuando comenzamos a preguntarnos quién soy yo, lo que solemos responder es responder desde los roles. De hecho, hoy en día en las redes sociales está muy de moda de colocarse en la descripción, yo soy madre, soy esposa, soy fulana, soy educadora, soy empresaria, tal. ¿Ah? Porque nos definimos desde el qué hago, pero realmente eso no responde a un quién soy del caballero, porque ciertamente este caballero que ni si estaba tan identificado con su rol, que de hecho ni siquiera vemos el nombre de él en ningún momento. Julieta, Cristóbal, Merlín, Bolsa Alegre, todos son presentados con su nombre propio. El caballero de la armadura oxidada, por lo menos en lo que hemos visto en estos primeros capítulos, no se presenta con un nombre, se presenta con su rol. El caballero, y un caballero además se ponía entonces las etiquetas de bueno, generoso y amoroso de acuerdo a lo que él se concebía. Pero ciertamente Merlín representa esa dimensión espiritual. Como Mariel decía algo de quiénes somos dentro de nosotros mismos, la esencia divina que está dentro de nosotros mismos, en esa conciencia, y de hecho tiene un nombre, la supraconciencia. Merlín es la supraconciencia que todos tenemos y a la cual accedemos a través de la intuición, que en el árbol de la vida se llama la esfera de Jogma. Entonces, esa intuición, a través de la intuición, todos tenemos un sabio que aparece en esos momentos de la vida en los cuales estamos así, guau, como contra la pared, que caemos bien bajo, que no sabemos qué hacer, que estamos atrapados, como tal cual como la metáfora del caballero, que nos han dado paloterapia, que hemos llevado paloterapia en la vida por nosotros mismos, porque como bien le dice Berlín, mira, tú naciste sin la armadura, pero tú elegiste ponértela porque estabas asustado. Entonces, Merlín es esa supraconciencia. Se llama en otras corrientes el yo superior, el yo cuántico, esa parte divina o sabia más elevada de nosotros, de nuestra alma en conexión con la divinidad, esos guías que nos acompañan y que nos susurran soluciones,
que además nos llevan a una transformación que no necesariamente es de este plano, no es de comprar más castillos, no es de ganar más dinero, no es de tener más éxito, sino que obedece a algo del yo interno, de que con... Y ahí va el trabajo del autoconocimiento, de descubrirnos a nosotros mismos. Ah, hay algo interesante que no hemos comentado, que es lo que le da Merlín al caballero para que se recupere. Le da una copa y al principio esa copa era amarga, después comenzó a ser tolerable y después le terminó sabiendo con buen gusto, ¿no? Después le gustó. Eso, la copa de la verdad o la copa de la vida. Y le dice, así es la vida, le dice Merlín, es vida. Entonces el caballero le pregunta, quiere decir que la vida es mejor cuando la aceptas, cuando no aceptamos la vida y lo que nos ocurre y cosas que están más allá de, de nuestras acciones, pero ciertamente el hecho de aceptar y de hacernos responsables que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad junto a la divinidad y que dependiendo de lo que nosotros hagamos vamos a tener un resultado u otro y ver esa verdad, verme como, wow, o sea, yo solo me metí en este rollo, ¿cómo puedo resolverlo ahora? No sé cómo. ¿Ah? Ese reconocimiento, porque hay diferentes situaciones en las vidas. Algunas no las podemos cambiar y hay que aceptarlas, pero hay otras que hay que reconocerlas y a partir de allí viene esa transformación y esa alquimia. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de cerrar? Karina. Ok, Scarlett está levantando la mano. Te escuchamos, Scarlett. Ok, esa parte que tocaste era la que yo iba a tocar, lo amargo y agradable y delicioso de la vida. Pero mucho antes de eso, Merlín le hace la primera como una de las tantas reflexiones y lo primero que le dijo, una persona no puede correr y aprender a la vez. Y así a veces llevamos la vida nosotros. Corremos para acá, vamos para allá, vamos a clase, venimos, atendemos aquí y realmente, ¿qué realmente estamos haciendo? Cubriendo todas las bases. Uno debe permanecer en un lugar por un tiempo. Es como centrarse un poco. Claro, vuelvo y repito, eso no lo vemos hasta que no comenzamos a soltar. Y lo amargo y agradable y delicioso, bueno, eso fue lo primero que le dio a beber. Fue muy amargo. ¿Cómo se lo pudo dar? Tuvo que ingeniarse para dárselo, porque tampoco lo podía tomar así, como tomarse un vasito de agua. Tuvo que hacer una varilla para que él pudiera tomárselo. Y así a veces andamos nosotros. De verdad que esta segunda parte es mucho más para uno, más fuerte, más fuertecita. Y el fortalecimiento que tenemos que tener, pues, por el descubrir estas partes, no sentirnos mal, sino buscar la manera de realzarlo y seguir adelante, pues, de sentirse de que no puedo volver a caer en esto, tengo que aprender esta lección, porque es parte de la vida, es parte del crecimiento de la vida. Y bueno, yo veo a Merlín, ok, como ese sabio, y es como los abuelos, esos abuelos que te escuchan y que con una mirada o con una sonrisa te hacen ver la respuesta dentro de ti mismo. Eso es lo que, que yo percibo. Maravilloso, me encanta. Entonces creo que eso se traduciría también en tomarnos tiempo para conectar con nosotros mismos. Una vez, de hecho, en las clases de la Escuela del Árbol de la Vida hablamos de, mira, por lo menos una vez a la semana reúnete contigo. Reúnete con tu niño interior, escúchalo, qué te tiene que decir, qué emociones, qué sentimientos hay allí no escuchados.
Entonces, darnos esos espacios también para nosotros mismos, esos espacios para parar, o como dice uno de los hábitos de Stephen Covey, eh, tomarnos un espacio para afilar el hacha, pero también tomarnos un tiempo para descansar, para conectar con nosotros mismos. Porque, como bien dice, algunos de los mentores del negocio dicen, ¿para qué corres si no sabes para dónde vas? Porque a veces estamos en la actividad como tan desbocado, acción, acción, hay que actuar, voy para allá. Además estamos apagando incendios, solucionando mil cosas, más aquí en Venezuela, pues con tantos retos que se presentan. Entonces a veces se nos atrasan las cosas porque hay situaciones, entonces queremos solucionarlo todo y luego no podemos. Entonces, bueno, hay algo por aquí que le dice que él se empieza como a desesperar y le dice, Merlín, paciencia. El caballero se desespera y Merlín le dice, paciencia. Has llevado esa armadura durante mucho tiempo. No puedes salir de ella así como así. Entonces, eso también es una invitación a que reflexionemos sobre la ley del proceso. Todo en la vida es un proceso. Así como, y más si tenemos una programación de vida que nos ha llevado a materializar ciertas cosas, ciertamente desaprender y aprender nuevas cosas no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos también que darnos la oportunidad de que existe una ley del proceso. La vida que tenemos hoy la hemos construido a través de años, décadas, ¿ah? De muchas décadas, sin entrar en tema de las edades. Pero bueno, a veces es una programación que llevamos durante muchas décadas y que además a veces son programaciones que vienen de la familia y vienen generación tras generación tras generación. Entonces a veces estamos hablando de siglos de programación que nosotros hemos, a lo mejor quizás hasta milenios de programación que venimos asumiendo dentro de la familia, dentro de la sociedad, y ciertamente todo eso está allí. Y ahí, para reprogramar la mente, hace falta conectar con la intuición que todos tenemos. Somos mucho más allá de la mente, mucho más allá. Hay una dimensión espiritual y ciertamente esa parte mágica, sabia que representa Merlín, todos tenemos la oportunidad de conectar con ello. Aquí dice Mariel, gracias por esta oportunidad, este tipo de lectura comentados, le encanta. Vamos a ver, por acá creo que hay otro mensaje, que es una lectura muy hermosa e importante. Bien, fantástico, de verdad que ha sido un espacio muy ameno, muy hermoso. No sé si alguien quiere cerrar con algún mensaje antes de despedirnos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Aquí, Cari. Eso, Cari. Te escuchamos, Cari. Hay algo más genial, dice Karina. ¿Hay algo más que quieras comentar? Por acá. Sí, yo intentaba escribirte. Bueno, qué excelente espacio de reflexión, de verdad que muy acertados todos los comentarios. Creo que cada una tuvo una visión diferente y fuimos como reconstruyendo eh, todo lo que es el aprendizaje, lo oculto dentro del texto, ¿no? Y qué interesante porque bueno, nos nutrimos y vamos creciendo juntas. Eso, aquí hay pro mujeres, entonces vamos creciendo juntas. Excelente, fantástico, Cari. Y así es, entre todas vamos aportando y vamos llegando a más profundidad. Entonces creo que nos quedamos en reflexión para toda la semana las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis armaduras? ¿Qué armadura o armaduras tengo puestas? ¿Y quién soy yo realmente? ¿Quién es mi verdadero yo? ¿Escucho a mi sabio interior, a esa dimensión, conecto de alguna manera con esa dimensión espiritual? Creo que serían preguntas interesantes de reflexión para cada una durante la semana.
Besos, abrazos y bendiciones. Esto va a quedar grabado. Yo voy a subirlo al canal de YouTube y luego le paso el enlace. Nos vemos entonces el próximo, para continuar con los capítulos 3 y 4 de la lectura del Caballero de la Armadura Oxidada, el próximo lunes por el mismo Zoom. Igual les pasamos el enlace. Y bueno, durante las semanas los que son emprendedores y empresarios, pues tenemos unas actividades. Si hay alguien aquí que no sea empresario y quiere conocer de todos los temas y las formas que tenemos de emprender, las oportunidades que tenemos de emprender aquí en Venezuela, pues nos escriben y con mucho gusto también les invitamos y les explicamos y le invitamos al el resto de actividades que tenemos ya a nivel comercial y empresarial y cómo potenciar los diferentes emprendimientos que tenemos. Besos, abrazos y bendiciones. Full en contacto. Dios me los Chévere, bendiga. buenísimo. Bueno, chao, feliz noche a todos y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo. Besitos de amor. Saludos a todos, igual, Teo. Bendiciones para ti, para todas. Nos seguimos encontrando. Feliz noche. Bien, muchísimas gracias. Feliz noche para todas. Que Chao, descansen Mariel, y te quiero, tengan un Mariel. día fabuloso. Gracias.